Alto. Antes de que siquiera pienses en empezar el ayuno intermitente en 2026, necesitas entender esto con claridad. Dentro de tu cuerpo existe una especie de interruptor biológico que determina cómo vas a vivir la experiencia del ayuno. Si se siente como algo ligero, controlado y hasta liberador, o si se convierte en una lucha constante contra el hambre, la ansiedad y la irritabilidad. Y lo más impactante es que la mayoría de las personas nunca se dan cuenta de que ese interruptor existe. De hecho, alrededor del 88% de la gente comienza a ayunar con ese sistema ya desajustado, como si estuviera bloqueado en la posición equivocada desde el principio. Si alguna vez intentaste ayunar y a media mañana sentiste que podrías comerte cualquier cosa que encontrases, o llegaste al mediodía con un hambre tan intensa que terminaste devorando comida sin control, entonces necesitas escuchar esto con atención. Eso no es falta de disciplina, no es debilidad mental ni falta de voluntad. Es un problema de estado biológico. Es ese interruptor del que estamos hablando funcionando de manera incorrecta. Quédate porque voy a explicarte cuál es ese único mecanismo biológico que realmente determina si tu cuerpo quema grasa o no. Y además, te voy a mostrar un sistema simple de 4 pasos que puedes usar para reajustarlo antes de empezar cualquier ayuno. Es más sencillo de lo que parece, pero cambia por completo la experiencia. Vamos a ello. Esto es algo que casi nadie explica de forma clara. El ayuno no funciona simplemente porque dejes de comer durante cierto número de horas. No es una cuestión de aguantar o de seguir un horario estricto. Funciona únicamente cuando tu cuerpo entra en el estado adecuado. No importa tanto el reloj como el estado metabólico en el que te encuentras. Para entenderlo mejor, imagina tu cuerpo como un vehículo híbrido que tiene 2 depósitos de energía. Por un lado, tienes un tanque de combustible rápido que utiliza el azúcar que consumes a través de la comida. Por otro lado, tienes un segundo tanque mucho más grande y eficiente, que es la grasa almacenada, diseñada para darte energía a largo plazo. En teoría, el ayuno debería ser algo muy simple: cambiar ese sistema de energía pasando del uso de azúcar al uso de grasa. Un cambio automático, limpio y eficiente. Pero aquí es donde la mayoría falla, porque si ese interruptor metabólico no funciona correctamente, tu cuerpo no cambia de combustible, no pasa a quemar grasa, no optimiza energía, simplemente entra en un estado de estrés y mal funcionamiento, y en lugar de sentir claridad o ligereza, lo único que experimentas es incomodidad, hambre extrema y ansiedad. Y lo más sorprendente de todo esto es lo siguiente: la mayoría de los adultos viven con ese interruptor desajustado sin tener ni idea. Ese es el motivo por el que hay personas que no pueden pasar unas pocas horas sin comer sin volverse irritables, sin perder concentración o sin sentirse de mal humor. No es normal tener hambre a cada poco tiempo en ese nivel. Es una señal de que el sistema está funcionando de forma incorrecta. Cuando intentan hacer ayuno en ese estado, el cuerpo lo interpreta como una amenaza. Activa una respuesta de alarma, aumentan las hormonas del estrés, aparece la ansiedad, la irritabilidad se dispara y la mente empieza a pedir comida de forma desesperada. Es como si el cuerpo creyera que está entrando en escasez. Por eso, tantas personas abandonan el ayuno tan rápido. No porque no puedan hacerlo, sino porque lo intentan con el sistema en contra desde el inicio. Pero aquí viene la parte importante. Ese interruptor sí se puede reajustar. No es permanente, no estás programado así para siempre. Y lo más importante es que no deberías empezar un ayuno largo sin antes haber preparado ese estado metabólico. Porque cuando ese sistema está bien configurado, el cambio es radical. El ayuno deja de sentirse como una forma de privación y pasa a sentirse como algo natural. Tu energía se mantiene estable, el hambre se vuelve manejable y tu cuerpo empieza a acceder a la grasa almacenada de forma más eficiente. Para entender realmente lo que está pasando, hay que ver cómo funciona la energía dentro del cuerpo. Tu organismo utiliza principalmente 2 fuentes de combustible. La primera es la glucosa, que proviene directamente de los alimentos que consumes, especialmente carbohidratos. Es energía rápida, inmediata, pero también limitada. La segunda fuente es la grasa almacenada,
que se encuentra distribuida en zonas como el abdomen, las caderas o la espalda, es decir, esas reservas que la mayoría de personas quiere reducir. En un escenario ideal, el cuerpo debería ser capaz de cambiar sin esfuerzo de una fuente a otra. Cuando comes, usas glucosa. Cuando no comes, cambias a grasa. Un sistema flexible y eficiente. Pero la realidad es más compleja. Existe un regulador clave que decide si tu cuerpo puede o no acceder a esas reservas de grasa. Ese regulador es una hormona llamada insulina. Cuando los niveles de insulina están elevados, el acceso a la grasa queda prácticamente bloqueado. Es como si la puerta del almacenamiento de energía estuviera cerrada con llave. En cambio, cuando la insulina baja, esa puerta se abre y el cuerpo puede empezar a utilizar la grasa como combustible. En otras palabras, la insulina actúa como el interruptor principal de la quema de grasa. Cuando está alta, el cuerpo almacena energía; cuando está baja, la libera. Una sola hormona puede definir dos estados completamente distintos del metabolismo. Y aquí es donde puedes hacer una autoevaluación sencilla. Piensa en cuánto tiempo puedes pasar sin comer antes de empezar a sentir síntomas intensos de hambre, temblores, irritabilidad, dificultad para concentrarte, mal humor o esa sensación de urgencia por comer algo inmediatamente. Si eso te ocurre en apenas 3 o 4 horas o incluso menos, es una señal de que tu sistema está acostumbrado a funcionar casi exclusivamente con azúcar y no con grasa. Pero lo importante es esto: no es un estado permanente, no es algo fijo. Puedes entrenar a tu cuerpo para que cambie ese patrón y vuelva a ser flexible. Sin embargo, ese cambio no ocurre de forma mágica solo porque empieces un ayuno intermitente de un día para otro. De hecho, si lo haces sin preparación, ocurre lo contrario. Imagina el escenario típico: una persona que ha pasado semanas o meses siguiendo una alimentación moderna estándar, con comidas frecuentes, carbohidratos constantes, snacks entre horas y quizá incluso algo dulce por la noche. En ese contexto, la insulina permanece elevada de forma casi continua. Entonces, de repente, decide empezar ayuno intermitente al día siguiente, pensando: mañana lo cambio todo. Esa persona se acuesta, y durante la noche el cuerpo debería empezar a reducir la insulina y cambiar progresivamente hacia el uso de grasa como combustible. Pero hay un problema: el sistema está tan acostumbrado a mantener la insulina alta que no hace el cambio correctamente. Al despertar, el cuerpo sigue funcionando como si necesitara azúcar constantemente. No ha hecho la transición metabólica, y por eso el ayuno se siente tan difícil desde el primer día. Tu hígado, en condiciones normales, almacena una pequeña cantidad de glucosa. Piensa en esto como una especie de mini reserva de emergencia, como una nevera interna con algo de azúcar guardada para momentos puntuales en los que el cuerpo la necesite con rapidez. Pero ahora imagina lo que ocurre unas horas después de no haber comido. Aproximadamente hacia las 10 de la mañana, esa pequeña reserva ya se ha agotado, se ha vaciado. Ya no queda suficiente glucosa disponible en ese depósito rápido para mantener el ritmo de energía habitual. En ese momento, el cuerpo se ve obligado a tomar una decisión: cambiar de fuente de combustible. Intenta activar el llamado interruptor metabólico. Cambio de sistema. Clic. Pero algo falla. No funciona. El interruptor está bloqueado. Y aquí es donde empieza el problema real, porque mientras tu cuerpo intenta hacer ese cambio, la insulina todavía sigue circulando en niveles elevados, y la insulina actúa como una especie de guardia de seguridad extremadamente estricto frente a la puerta de las reservas de grasa. Ese guardia no permite el acceso. Se coloca delante del almacén de energía almacenada y básicamente dice: no, acceso denegado. La grasa no se puede usar todavía. Entonces el cuerpo se queda sin opciones claras, y en lugar de hacer el cambio limpio hacia la quema de grasa, entra en un estado de alerta. Empieza el pánico biológico. El cortisol, que es la principal hormona del estrés y de la emergencia, se activa de forma intensa. Es como si dentro del sistema se encendiera una alarma de incendios que no se puede apagar fácilmente. En términos prácticos, es como si tu cerebro empezara a recibir una señal constante de urgencia: luces de advertencia, sonidos de alarma, sensación de peligro. El mensaje interno es claro: falta energía. Esto es una emergencia. Hay que reaccionar ya. Entonces el cortisol le envía instrucciones directas al hígado: necesitamos glucosa de inmediato,
No importa cómo la consigas, pero tiene que aparecer ahora. Y el cuerpo responde como puede. Al no poder acceder a la grasa almacenada, comienza a buscar alternativas rápidas. Una de ellas es descomponer tejido muscular para fabricar glucosa de emergencia. Es un proceso poco eficiente, pero en modo sobrevivencia, el organismo prioriza sobrevivir sobre optimizar. Mientras esto ocurre, los niveles de azúcar en sangre empiezan a volverse inestables. Suben, bajan, vuelven a subir. Y ese vaivén energético se traduce en lo que muchas personas describen como sentirse raros durante el ayuno. Aparece la irritabilidad sin motivo aparente, la mente se siente nublada, como si hubiera una especie de niebla mental, la concentración se rompe con facilidad. El estado emocional se vuelve más sensible, más reactivo, y el hambre se siente casi agresiva, no como una señal suave, sino como una urgencia física muy intensa, como si el estómago estuviera protestando de forma constante. Y lo más frustrante de todo esto es que en paralelo, las reservas de grasa siguen ahí, completas, disponibles, pero inaccesibles. Es como estar en una cocina donde tienes un congelador lleno de comida, pero la puerta está bloqueada y no tienes la llave. Estás rodeado de energía almacenada, pero tu cuerpo no puede usarla. Así que la sensación interna es contradictoria. Estás en un entorno con recursos, pero te sientes en escasez total. Por eso, cuando llega el mediodía, muchas personas terminan cediendo. El control se rompe. Van a la pestaña o a la nevera con una sensación de urgencia acumulada y empiezan a comer de forma impulsiva. No es una decisión racional, es una respuesta biológica a un sistema que lleva horas en estado de alarma. Pueden aparecer antojos intensos, comida rápida, productos ultraprocesados, dulces, grasas, cualquier cosa que calme rápidamente esa señal interna de emergencia. Y desde fuera esto puede parecer falta de disciplina, pero en realidad no es eso, no es debilidad, es biología. Son hormonas enviando señales tan intensas que superan la fuerza de voluntad en ese momento. El cuerpo no está fallando, está respondiendo exactamente como ha sido programado cuando cree que no puede acceder a su principal fuente de energía. El problema no es la persona, el problema es el estado en el que empezó el ayuno, porque se inició con el sistema metabólico todavía bloqueado, con la insulina alta y el acceso a la grasa cerrado. Por eso el primer intento de ayuno suele sentirse como un desastre total, pero no porque la persona no pueda hacerlo, sino porque el cuerpo no estaba preparado para ese cambio. Ahora, cambia completamente el escenario. Imagina que haces algo distinto antes de empezar. En lugar de lanzarte directamente a un ayuno de 16 horas de forma abrupta, decides preparar el sistema durante un par de días. No haces nada extremo, no hay sufrimiento innecesario. Simplemente comienzas a ajustar las señales que recibe tu cuerpo. Por ejemplo, eliminas los atracones de carbohidratos por la noche, especialmente esos alimentos que elevan la insulina antes de dormir. En su lugar, haces una cena más estable desde el punto de vista metabólico. Proteínas de calidad, grasas saludables, alimentos más completos como salmón, huevos, aguacate o verduras. Y algo muy importante, dejas de comer temprano, alrededor de las 7 de la tarde, sin picoteos posteriores, sin snacks nocturnos, sin algo ligero antes de dormir. Eso, aunque parezca pequeño, cambia completamente la señal hormonal que recibe el cuerpo. Incluso puedes introducir un ayuno suave de unas 12 horas durante la noche anterior, no como un reto, sino como una forma de que el cuerpo empiece a adaptarse gradualmente a periodos sin comida. De esta forma, cuando llega el momento de iniciar el ayuno más serio, el organismo ya no está en modo de alerta constante. La insulina no está elevada de forma crónica. El sistema empieza a experimentar algo distinto, la posibilidad de usar grasa como energía. Y entonces ocurre el cambio clave. Cuando te despiertas y el hígado termina de vaciar esa pequeña reserva de glucosa, el cuerpo no entra en pánico inmediato, porque ahora la insulina está baja. Y cuando la insulina está baja, el guardia de seguridad deja de bloquear la puerta. No necesita ser forzado. No hay resistencia. La puerta de las reservas de grasa se desbloquea, se abre el acceso, y el cuerpo empieza a movilizar la grasa almacenada como fuente de energía.
Esa grasa viaja al hígado, donde se transforma en cetonas, un tipo de combustible alternativo extremadamente eficiente para el cerebro. Y aquí es donde la experiencia cambia por completo. La energía deja de ser caótica, se vuelve estable, constante. Sin esos picos y caídas bruscas de azúcar, la mente se siente más clara, más enfocada, con menos ruido interno. No es una sensación de hiperactividad nerviosa, sino de calma funcional. El hambre todavía aparece, sí, pero de una forma distinta. No es constante, no es una urgencia permanente. Llega en olas. Sube durante unos minutos, alcanza su punto máximo y luego disminuye. Y cuando entiendes lo que está pasando, dejas de interpretarlo como una emergencia, porque en realidad no lo es. Es solo una señal del cuerpo ajustándose a un nuevo tipo de combustible. Mientras tanto, el cortisol sigue presente, pero ya no actúa como una alarma de peligro descontrolada. Ahora funciona más como un sistema de ajuste fino, ayudando a movilizar la grasa y mantener estables los niveles de energía. No es una sirena de incendio, es más bien una señal de activación controlada. Y así avanza la mañana, sin caos, sin lucha constante, sin la sensación de estar forzándote a sobrevivir. En algún punto te das cuenta de algo importante. Han pasado horas sin que la comida domine tu pensamiento. No estás obsesionado con lo siguiente que vas a comer. No estás contando los minutos. Y lo más relevante, tu cuerpo no está en crisis. Está funcionando con su propia energía almacenada. La diferencia entre un día de sufrimiento y un día de control no es el ayuno en sí, es si el interruptor metabólico está activado o no. Deja pasar entre 4 y 5 horas entre comida y la siguiente. En ese intervalo permite que los niveles de insulina disminuyan de forma natural. Cuando esto ocurre, tu cuerpo empieza a ensayar el acceso a la grasa almacenada como si fueran repeticiones en el gimnasio. Cada vez que la insulina baja, el organismo practica la liberación de energía desde sus reservas. Con el tiempo, este proceso deja de ser extraño y se vuelve más eficiente. A eso se le llama entrenar la flexibilidad metabólica. El segundo paso consiste en reducir durante unos días los carbohidratos altamente procesados. No se trata de eliminar toda fuente de carbohidratos, sino de evitar aquellos alimentos que provocan picos bruscos de glucosa en sangre, como si encendieran un acelerador repentino en el metabolismo. Hablamos de productos como snacks azucarados, pan blanco refinado, jugos industriales o refrescos. En su lugar, conviene priorizar alimentos más estables a nivel metabólico, como proteínas y grasas saludables, huevos, pollo, salmón, aguacate, frutos secos y verduras. Este tipo de alimentación ayuda a mantener la insulina en niveles más bajos y estables, lo que permite que el cuerpo empiece a acostumbrarse a utilizar grasa como fuente de energía incluso mientras sigues comiendo. Es, en cierto modo, una fase de transición o ruedas de entrenamiento, antes del ayuno. Estás preparando el sistema antes de exigirle un cambio más profundo. El tercer paso es introducir un ayuno nocturno sencillo de aproximadamente 12 horas. Esto funciona como una especie de prueba inicial. Por ejemplo, terminar de cenar temprano, alrededor de las 7 p.m., con una comida equilibrada basada en alimentos reales, pollo a la plancha con ensalada, por ejemplo, y luego no volver a comer hasta las 7 a.m. del día siguiente. Aunque gran parte de ese tiempo ocurre mientras duermes, a nivel metabólico es un cambio significativo. Durante esas horas, el cuerpo empieza a experimentar con la transición entre el uso de glucosa y el uso de grasa. No es un esfuerzo extremo, sino una forma progresiva de enseñar al organismo a adaptarse a periodos sin ingesta constante. El cuarto paso, y uno de los más ignorados, tiene que ver con el manejo del estrés y la calidad del sueño. Aquí es donde muchas personas fallan sin darse cuenta. El cortisol, que es la hormona principal del estrés, puede interferir directamente con la capacidad del cuerpo para activar la quema de grasa. De hecho, niveles elevados de cortisol pueden mantener la insulina relativamente alta, lo que dificulta el acceso a las reservas energéticas. Desde una perspectiva biológica, tiene sentido. Si el cuerpo percibe estrés, interpreta que necesita energía rápida disponible, no liberación de grasa a largo plazo. Es útil en situaciones de peligro real,
pero contraproducente cuando el objetivo es mejorar la composición corporal. Por eso, aunque no se trata de convertirse en alguien perfecto o completamente libre de estrés, sí es importante hacer ajustes básicos. Acostarse un poco más temprano, mejorar la calidad del descanso, reducir la activación mental antes de dormir y, si es necesario, incorporar herramientas simples como respiración profunda o magnesio antes de acostarse. La idea no es lograr una vida perfecta y sin tensión, sino evitar que el cuerpo esté constantemente en modo de alerta mientras intentas enseñarle a utilizar la grasa como energía. Si aplicas estos 4 pasos durante solo 2 o 3 días antes de iniciar un ayuno más prolongado, la experiencia cambia de forma notable. El cuerpo deja de reaccionar como si estuviera en peligro y empieza a adaptarse de forma más progresiva. En lugar de entrar en pánico metabólico, realiza una transición más fluida entre el uso de alimento externo y el uso de energía interna. El resultado es una sensación muy diferente: mayor estabilidad energética, menos oscilaciones de hambre y una percepción más clara de control. Incluso es posible notar cambios en la báscula, de forma más consistente, no por magia, sino porque el sistema hormonal está trabajando a favor del proceso en lugar de resistirse a él. En ese punto aparece lo que realmente se busca: flexibilidad metabólica, es decir, la capacidad de cambiar entre fuentes de energía sin sufrir, sin ansiedad y sin sensación de lucha constante. Y ahí es donde el ayuno deja de sentirse como un desafío extremo o una forma de castigo y empieza a funcionar como una herramienta más natural para la regulación del cuerpo. Porque la diferencia no está en la duración del ayuno ni en la fuerza de voluntad de cada persona. La diferencia está en el estado previo del sistema. No se trata de forzar más el proceso, sino de preparar el terreno para que el cuerpo pueda responder correctamente. Y cuando eso ocurre, el ayuno deja de ser una experiencia de resistencia y se convierte en un proceso mucho más coherente con la biología. En otras palabras, no necesitas ayunar más duro, necesitas ayunar de una forma más inteligente.